La vida urbana está llena de contradicciones. Las ciudades impulsan la innovación, el crecimiento, la cultura. Están llenas de empleos interesantes, pero también son carísimas. Agudizan la desigualdad, están llenas de miseria, son contaminantes y están contaminadas. Mi invitado de hoy se ha dedicado a estudiar las ciudades y sus contradicciones. Se llama Richard Florida y es un reconocido intelectual, escritor y pensador. Actualmente es director del Instituto de Prosperidad Martin en la Universidad de Toronto, en Canadá, que es uno de los centros de investigación más importantes sobre el tema de las ciudades. También es editor de la revista The Atlantic y cofundador del portal de urbanismo CityLab. En el año 2003, Richard Florida publicó un libro. Su título es La clase creativa. Este libro ha sido un éxito mundial y sus teorías han influido en el diseño de políticas públicas en ciudades tan distintas como Miami como Singapur. En su libro, Florida asegura que los profesionales jóvenes y creativos son la clave para el desarrollo económico y el éxito de las ciudades. Son indispensables. Sin embargo, no todas son buenas noticias. Con estas transformaciones vertiginosas de las ciudades hay soluciones, pero también aparecen nuevos problemas. Y nuestro invitado de hoy las explora en un nuevo libro que acaba de sacar, que se llama La nueva crisis urbana. En este libro se concentra en los desafíos que traen la desigualdad, la gentrificación de la que hablamos al comienzo del programa y de la segregación y la discriminación en las ciudades más grandes del mundo. Sobre estos temas voy a conversar a continuación con mi invitado de hoy, el doctor Richard Florida. Desde el 2007, por primera vez en la historia, hay más gente viviendo en ciudades que en el campo. ¿Eso es bueno o malo? Creo que solo basta con mirar la historia de la humanidad. Las ciudades densamente pobladas han sido la base del progreso de la civilización. Las primeras pinturas rupestres, las primeras muestras de arte y cultura, las primeras herramientas fueron creadas en los asentamientos más poblados de aquel entonces. Las ciudades siempre han sido las bases del progreso económico, de la innovación, de los grandes descubrimientos científicos y de la economía. Pero no fue hasta hace poco que nos volvimos un mundo urbanizado. Ahora mismo cerca de 3,5 millones de personas viven en ciudades. Se estima que dentro del próximo siglo, 5,000 o 6,000 millones más vivirán en ciudades. El 85% de la población vivirá en ciudades. Así que es solo el comienzo. El próximo siglo será el gran siglo de las ciudades en la historia de la humanidad. En su anterior libro, usted mantuvo que para que una ciudad fuera exitosa tenía que ser capaz de atraer a la clase creativa. ¿Qué es eso de la clase creativa? La clase creativa son los científicos, tecnólogos, empresarios, innovadores, investigadores profesionales, abogados. Es lo que el filósofo austríaco Peter Drucker llamó trabajadores del conocimiento. Pero yo añadí otro elemento: los artistas, músicos, diseñadores, autores, etc. En Estados Unidos, la clase creativa representa una tercera parte de la fuerza laboral, 50 millones de trabajadores. Pero en Europa, en los países escandinavos y nórdicos y en algunos países asiáticos, como Singapur, la clase creativa ya representa un 40 o 50% de la fuerza laboral. En la sociedad industrial de la época de mi padre, los obreros eran la base de la economía. En nuestra sociedad postindustrial, es la clase creativa la que mueve la economía del conocimiento. ¿Qué impacto tuvo esa idea? Para mí fue muy sorprendente porque tuvo mucho impacto. Quería entender qué ingredientes se necesitaban para hacer una gran ciudad. Y creé una simple fórmula. Hay que invertir en tecnología. Se necesitan excelentes universidades y compañías. Se necesita el mejor talento y poder atraer y retener ese talento. También se necesita tolerancia para poder atraer gente de todas partes. Latinoamericanos, europeos, homosexuales, heterosexuales, lo que sea. El libro fue un éxito y no me lo esperaba. Mi intención era quizá influenciar a algún alcalde o legislador, pero mis ideas fueron acogidas por artistas, músicos y empresas tecnológicas. Lo que yo hice fue describir una tendencia en el momento preciso, y eso fue muy bueno.
Pero también algunas de mis ideas y conclusiones fueron distorsionadas y sacadas de contexto. Sus críticos le acusan de que lo que usted tiene en mente son ciudades nicho, las ciudades donde viven gente altamente especializada, creativa, con altos niveles de ingresos, pero que ahí no hay espacio para la gente común, para la clase trabajadora. Creo que lo que intenté decir fue lo siguiente. Nos estamos moviendo hacia una sociedad postindustrial. Vivimos en una economía del conocimiento, en una economía creativa, y la base de esa economía ya no es la vieja corporación industrial, sino la ciudad misma. Ahora bien, durante la última década y media me he dedicado a estudiar la relación entre la clase creativa, ese tercio de la población que se ha vuelto muy privilegiado en las ciudades, y el resto de estadounidenses, europeos o latinoamericanos que se están quedando atrás. Me he dedicado a tratar de entender cómo se creó esa división y cómo se ha ido creando cada vez más grande con el paso del tiempo. Desde el año 2000 hemos visto un renacimiento urbano sin precedentes que fue liderado por la clase creativa. Los más afortunados se han movido a las ciudades y han ido sacando a los menos afortunados. Tenemos un nuevo diseño de nuestra sociedad que es más geográfico y espacial. Un tema que usted trata es la desigualdad dentro de las ciudades y la desigualdad entre diferentes ciudades. Explíquenos eso. La desigualdad está creciendo entre las ciudades. Hay ciudades como Nueva York, Londres, París, Boston, Washington, D.C. y San Francisco que sobresalen. Sus sectores financieros, de entretenimiento y sus medios de comunicación están muy desarrollados. Pero hasta en esas ciudades ganadoras hay también mucha desigualdad. Lo explico así. La vieja crisis urbana se trata del éxodo de la clase media hacia los suburbios. La nueva crisis urbana se trata de la destrucción de la clase media. La clase media en Estados Unidos ha disminuido del 66% de la población en 1970 a menos del 40% hoy en día. Y apuesto a que cuando salgan los últimos datos será alrededor del 30%. Se ha visto un declive de la clase media en 209 de las 223 áreas metropolitanas en los Estados Unidos. Ya no existe una división económica entre los suburbios y las ciudades. Ahora existen sectores muy ricos dentro de las ciudades y los suburbios que están rodeados por crecientes sectores pobres. De cierto modo, ahora las ciudades estadounidenses son más parecidas a las ciudades de otros países. ¿Es la desigualdad un motor de la urbanización o es la urbanización la que crea la desigualdad? Es ambas cosas. Una de las cosas que digo en mi libro es que la concentración es un monstruo de dos cabezas. La misma concentración de personas, de industria y de talento que impulsa la economía y la innovación y que se ve en ciudades exitosas como Silicon Valley, San Francisco, Nueva York, etc. Esa misma fuerza también crea grandes divisiones. Lo llamo la paradoja de la tierra. Los artistas, los músicos, los técnicos, los empresarios, los ricos, todos quieren vivir en esos pequeños barrios urbanos. Pero no hay suficiente espacio para todos. Entonces, ¿quiénes ganan? Los que tienen más dinero. Pero hay una paradoja en estos tiempos en los cuales la tecnología permite mucha movilidad, permite trabajar en un lugar y vivir en otro, y sin embargo todavía la gente lo que prefiere es vivir en grandes aglomeraciones urbanas, en grandes ciudades. Bueno, creo que existen dos grandes tendencias. Las industrias automotriz o de manufactura de electrónicos, por ejemplo, pueden moverse a China, a México o a donde sea más barato. Pero hay industrias como el arte o la música que se desarrollan en lugares específicos. La industria de la música, por ejemplo, se concentra en Nueva York, Los Ángeles, Londres y Nashville. Los músicos no necesitan una fábrica, solo necesitan estar en la misma ciudad. Entonces, por un lado, ciertas industrias pueden desarrollarse en cualquier parte del mundo. Pero por el otro, hay otras industrias que se concentran solo en ciertos sitios. Es la gran paradoja de nuestros tiempos. Le hago notar que todos los ejemplos que usted nos dio son de ciudades ricas. No nos ha dado un solo ejemplo de ciudades en países menos desarrollados. ¿Qué hacer con una ciudad como Ciudad de México, como Sao Paulo, Buenos Aires, y cada vez ciudades inmensas, llenas de problemas, que hay criminalidad, hay desigualdad, hay pobreza, hay falta de empleo? ¿Cómo se relaciona esta realidad de las ciudades de América Latina con los análisis que usted ha hecho de las ciudades más ricas del mundo?
Una de las características principales de la crisis urbana es la crisis de urbanización global. Durante toda la historia humana, y especialmente en los países más desarrollados, la urbanización iba de la mano con el crecimiento económico y el crecimiento de la clase media. Pero como lo has dicho, hoy las estadísticas son desalentadoras. Calculamos que unos 860 millones de personas viven en barrios marginales de ciudades del mundo que se están urbanizando rápidamente. Eso es más que toda la población de Estados Unidos y de Europa combinadas. Y están viviendo en situaciones de pobreza extrema, en viviendas improvisadas, sin sistemas de alcantarillado, sin agua limpia, sin electricidad, en condiciones de miseria. Por primera vez estamos viendo urbanización sin crecimiento económico. Por primera vez, la urbanización no está mejorando la calidad de vida de las clases medias. La realidad es que la mayoría de las ciudades del mundo hoy en día están fracasando, están colapsando, no funcionan bien. O sea que los análisis que usted hace son la excepción. Usted analiza ciudades excepcionales. Pero ¿cómo hacer para aplicar esas ideas a las ciudades que son el promedio? Y el promedio de las ciudades del mundo está colapsando. Incluso las que consideramos exitosas no están funcionando. Creo que hay dos motivos. Uno es que tenemos un sistema en el que los ganadores se lo llevan todo. Hay unas pocas ciudades ganadoras y el resto están perdiendo. Pero creo que es un legado de los estados-nación que son demasiado poderosos y cada vez más disfuncionales. La respuesta es devolverle el poder a las ciudades. Y no solo el poder político, sino también el poder económico, la capacidad fiscal para solucionar sus propios problemas. La gente puede pelearse en la política nacional, rojos contra azules, liberales contra conservadores, pero a nivel local todo el mundo quiere construir su ciudad. Algunas ciudades serán más eficientes, más corruptas, no tendrán buena estrategia y van a decaer, mientras las que estén mejor manejadas van a seguir creciendo. Y la gente puede votar con sus pies y mudarse a las mejores ciudades. ¿Cuál es la mejor ciudad del mundo? Hay muchas buenas ciudades. Objetivamente, tendría que decir que Nueva York y Londres son las mejores ciudades desde un punto de vista económico, pero están París, Barcelona. Hay tantas grandes ciudades, es difícil escoger. Una de las cosas que enseño en mis cursos es cómo escoger la mejor ciudad para ti. Cuando digo ciudad, puede ser un suburbio, el campo o un lugar urbano. No creo que haya una sola mejor ciudad. Creo que se trata de escoger cuál es la mejor para ti. Richard Florida es un pensador y es de esos que tienen consecuencias. Su más reciente libro es La nueva crisis urbana, un tema sobre nuestras ciudades y cómo nos afecta a todos. Muchas gracias, Richard. Gracias.